Y vamos a terminar eh, en el capítulo 19, vamos a terminar ahí y entonces comenzar el martes que viene a hablar de los fundamentos de la fe. Es siempre bueno repasarlo, es siempre bueno recordarlo. Esto nunca se deja de enseñar en la iglesia, parte de la pedagogía es la repetición, así es como aprendemos, ¿no? Ok, entremos entonces de lleno. Vamos a recapitular un poco. La semana pasada estuvimos viendo cómo estos tres ángeles que se presentan, o estos tres varones que se presentan al padre Abraham, y estuvimos analizando un poco de cuál es el significado de esta teofanía. Estuvimos un poco ahondando en lo que es la doctrina de la Trinidad. Y vimos cómo estos dos ángeles que van a rescatar a Lot de la ciudad de Sodoma y Gomorra, que se les refiere con el título de ángeles, a la misma vez son Dios. Y vimos las razones por las cuales podemos afirmar eso. ¿Quién se recuerda por qué podemos afirmar eso? ¿Quién está despierto? ¿Quién se acuerda? Nadie. Les recuerdo. ¿Eh? No están aprendiendo. Es lo que... Bueno, cuénteme entonces. A ver. Ujú, ujú, ujú. Gracias. Ujú, ujú. Vamos a matizar. Sí, está bien. Generalmente hablando está bien esa interpretación. Vamos a matizar eso un poquitico más hoy. Sí, cuéntame, David. Sí, claro, claro, claro. Bueno, pero usualmente la manera en que los evangélicos interpretan, y no solo los evangélicos, muchos cristianos interpretan es como que el del medio era Dios y los dos de cada lado eran los ángeles. Y eso es una exégesis, eso lo estamos poniendo nosotros agregando al texto. El texto no nos da eso. Exacto. Ah, observación, ¿no? Cuando viene, él se postra también. Lot se postra ante ellos. Y ellos reciben esa adoración de Lot. Am, la confusión viene porque nosotros hemos aprendido a identificar el término de la palabra ángel con una criatura celestial, ¿no? O sea, con un rango de querubín, serafín, algo de esto, un ser alado que viene. Pero la palabra ángel o malek en hebreo significa simplemente mensajero. Y es el que da un mensaje. Eso lo vimos en el libro de cuando estudiamos el libro del Apocalipsis, ¿se acuerdan? Bendita memoria. Estuvimos 17 semanas dándole a Apocalipsis y vimos que las cartas se les escriben aquí. Dice, escribe al ángel de la iglesia de tal lugar. No está hablando de un ángel o un ser sobrenatural, sino que está hablando a los pastores, a los obispos de esas iglesias. Y de hecho dice después así, cuando él pide la interpretación sobre las estrellas, dice, ¿cuál es el significado de esas estrellas que he visto en tu mar? Y le dice, las estrellas son los obispos de las iglesias, ¿no? Ah, o los ángeles de las iglesias, los pastores de las iglesias. Entonces, la palabra ángel se refiere a algo que uno hace. Es un título de una profesión, por decir así. Es la profesión del ser. No, no es una expresión ontológica de lo que el ser es. ¿No? Entonces, por ejemplo, una persona puede ser un ángel en cuanto a que es un enviado o un mensajero. Ahora, ¿por qué se le refiere como ángel a estos dos varones que son una teofanía de Dios? ¿Por qué razón se les refiere como ángel? ¿Se han puesto a pensar? ¿De quién? Si son Dios.
Claro, buena analogía. Ah, pero lo que vemos aquí es algo que ya nos está, todas las cosas que se escribieron en la escritura, sobre todo en el libro de Génesis. El libro de Génesis contiene todas las doctrinas del Nuevo Testamento, en figura, en tipo, ¿no? Pero todas las doctrinas del Nuevo Testamento se prefiguran en Génesis. De hecho, el domingo que viene, que vamos a continuar el estudio de lo que es la Santa Cena, vamos a ver cómo ya en los primeros capítulos de Génesis ya se está prefigurando lo que después el apóstol Pablo se refirió como un misterio, ¿no? Entonces lo que vemos aquí es que ¿por qué se refiere con ángel, con título de ángel a estos seres? Bueno, porque en el plan de la salvación de Dios vemos que los que el Padre manda a hacer la obra de salvación es quién, es al Hijo y al Espíritu Santo. El Hijo y el Espíritu Santo son mandados por el Padre a hacer su obra de redención por la humanidad. El Hijo, y eso lo vamos a comenzar a leer ya hoy, el Hijo es mandado por el Padre no es el que viene, el Padre es el que manda. Y manda también, ¿qué cosa? A su Espíritu Santo. Eso lo vemos, de hecho, en el bautismo de Cristo se ve eso de una manera visible. No vemos al Padre, lo escuchamos. Y vemos entonces al Espíritu que desciende en una manera física, en una figura física, en forma de una paloma, y está obviamente presente al Hijo. Entonces, la salvación, toda la Trinidad está involucrada en la salvación del hombre. El Padre es el que manda, el Hijo es el sacrificio por mediación del Espíritu Santo, que es el vínculo que une todas esas cosas. ¿Ok? Entonces eso lo vemos, por eso dice, entonces en el 24 que estaba leyendo la hermana, dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y ahí habíamos visto, si terminamos con eso, pero podemos volver nuevamente a repasarlo en el Salmo capítulo 45. Salmo capítulo 45, vamos a ver algo interesante. Salmo 45, sí. Y en el Salmo 45 dice, vamos a empezar por el versículo 6, y dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. ¿De quién está hablando? ¿Quién es el objeto de la oración? Dios, es el sujeto, ¿verdad? Y del sujeto se dicen estos predicados. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. ¿De quién está hablando? De Dios. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad. ¿Quién? Dios. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. ¿Cómo que ahora me preguntas tú después al final del servicio que qué salmo estamos? Salmo 45. 45, 6. Al final me pregunta la semana que viene, ¿qué salmo fue el que leímos? No quiero averiguar. Alirio, no, estamos hoy perdidos en un campo de lechuga. No sé qué está pasando. Hicieron ayuno, es que los hermanos están en ayuno, amén. Muy espirituales. Pero aquí vemos, y de hecho, cuando usted empieza a identificar cómo la Trinidad se esconde todo a través de la escritura del Viejo Testamento. Dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad. Y está hablando específicamente de una de las personas de la Trinidad. ¿Quién es la persona de la Trinidad de quien está hablando aquí? Está hablando del Hijo. Fíjate que dice, has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. El Padre no es ungido. El Hijo es ungido por el Padre. ¿Y es ungido por qué? ¿O con qué? Con el Espíritu Santo que desciende sobre él. Usted está viendo aquí el trabajo de la Trinidad. Dice, por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Misterio, ¿no? Eso lo vimos también cuando vimos en el capítulo 6 de Éxodo, cuando tuvimos la oración del Shamá. Escucha, oh Israel. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo eso la semana pasada? Fue creo que al final, no sé si se recuerdan muy bien, pero bueno, podemos volver nuevamente allá también. A ver. Deuteronomio 6.
Y dice Deuteronomio 6:4, dice, Shema Israel, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 4, 4, 6, 4. Y les pregunto, ¿cuántas veces se menciona el nombre de Dios en esta oración? 3 veces. Shema Israel, Adonai, Elohenu, Adonai, Echad. Escucha, oh Israel, Dios, el Dios tuyo, Dios es uno, o uno es. Es una forma compleja de escribirlo gramaticalmente, porque se podía decir, escucha Israel, tu Dios es uno. Pero no es eso lo que dice. Dice, escucha Israel, Dios, tu Dios, Dios uno es. Y la palabra que usa es Echad. La palabra Echad en hebreo es una unidad, pero es una unidad de dos sujetos. De dos o más, obviamente, de dos o más. Es la misma palabra que se usa en Génesis cuando dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y serán los dos un ejad. Serán los dos una carne. Ese uno es uno de partes en ese contexto. Obviamente Dios no tiene partes. La Trinidad no es que Dios no está compuesto. Esto no es una composición. Pero en Dios existen tres personas o tres hipóstasis, no tres seres. En Dios no hay tres seres. Un ser, tres personas. Ajá. Y eso ¿se acuerdan? ¿Quién estuvo cuando yo di la enseñanza de la Trinidad? Esto es importante, le digo por qué es importante y porque esto me ha estado un poco martillando de querer volver a los fundamentos. He visto lo que se llama el movimiento de New IFB, se llama en inglés. Es el movimiento de las iglesias bautistas fundamentales nuevas. Y el problema grave que hay en las iglesias evangélicas, hermanos, es que, como dice la Escritura, perece mi pueblo por falta de entendimiento. Y no se ahonda en las Escrituras. Y no se miran a los pasajes estos específicos. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio un pastor predicar sobre el Salmo 45? Sobre ese verso específico. Y mostrarle cómo la Trinidad se revela en eso. Entonces, ¿cómo el pueblo va a entender? Y yo escucho a veces de boca de predicadores, suena muy bonito, muy elocuente, y están diciendo completas herejías. Herejías que la iglesia ha rechazado, que ha habido concilios para rechazar esas herejías. Por ejemplo, ¿cuántos han escuchado describir a la Trinidad en la forma de que la Trinidad es Dios en tres diferentes manifestaciones? Que el Hijo se manifiesta en una manera, ¿cuántos han escuchado eso? El hielo. Eso se llama la herejía sabeliana o el modalismo. Eso es una herejía. Y yo lo escucho todo el tiempo. Todo el tiempo. Eso no es ortodoxia. Eso no es lo que creen los cristianos. Pero ¿qué pasa? No hay una comprensión. ¿Y por qué razón? Porque en Dios no hay tres manifestaciones. Eso lo enseñó un obispo que se llamaba Sabelio y fue condenado en un concilio. ¿Por qué razón? Él enseñaba que el Hijo es una manifestación del Padre. Y el Espíritu Santo es también una manifestación del mismo Dios. El Dios a veces se manifiesta como Padre, a veces se manifiesta como Hijo, a veces se manifiesta como Espíritu Santo. El problema con esa postura es que ¿qué pasa cuando se manifiesta como los tres? Sería un caso de trastorno de identidad de personalidad en Dios, ¿no? Cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están presentes en el bautismo del Señor. Y no es lo que enseña la doctrina, lo rechazamos fundamentalmente porque eso no es ortodoxia. Aquí lo vemos en el texto del Salmo 45, lo vemos también en el texto que estamos pertinente, que estamos hablando en el libro de Génesis, donde vemos que la Trinidad está actuando conjuntamente, como un ejad, como una unidad. Pero entonces decimos que Dios es un ser habitando en tres personas. El Hijo es siempre Hijo, eternamente es Hijo. Y eso lo vamos a ver hoy, vamos a terminar con esa parte. Él es siempre Hijo. El Padre es siempre Padre y el Espíritu Santo es siempre Espíritu Santo. No son manifestaciones o modalidades. De ahí viene la herejía modal. Sí, disculpe un momento, hermano. Y la razón por la cual esa analogía es inadecuada, porque el agua no puede estar en estado líquido, sólido y gaseoso simultáneamente. ¿Ve la diferencia? Eso es modalismo. Hay una secuencia, ¿no? Una rotación.
En la Trinidad la doctrina es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo coexisten eternamente. Diferentes en cuanto a que uno es Padre, el otro es Hijo y Espíritu Santo, pero no hay una sucesión. Ellos siempre existen eternamente. Sí, hermano. Pasa. Y nosotros los bautistas también lo hacemos. No se crea que eso lo hacen todos, unos humanos. ¿Ok? Pero, y es precisamente, yo les comentaba la semana pasada bueno, esta semana, porque el domingo es el primer día de la semana, les comentaba hace 2 días, que una de las razones, yo me informo de lo que es el consenso de la iglesia históricamente. ¿Qué es lo que los cristianos han creído siempre? No cuáles son las innovaciones, porque innovaciones hay muchas. Se aparece un don fulano, pastor don Mengano, interpreta la Biblia a machetazos con una hermenéutica atroz y dice, yo puedo hacer que este documento diga lo que yo quiera que diga. Sacan versículos del contexto para decir eso. Y los católicos usan la misma Biblia, los pentecostales, los bautistas, los carismáticos, los testigos de Jehová cambiaron, tú no les quedó otra porque ya la doctrina de Dios es tan desastrosa que tuvieron que inventarse su Biblia. Los mormones usan la misma Biblia. ¿Y cómo así? Bueno, claro, si abusamos el texto, sacamos esto de contexto, por eso digo hacer hermenéutica a machetazos, ¿no? Pero cuando uno mira todo el consejo de la Escritura, en el contexto en el que fue dicho, y si uno mira históricamente qué es lo que ha creído la iglesia, yo no innovo nada. A mí no se me ocurren ideas nuevas en teología. Y si se me ocurre una idea nueva, la rechazo. Porque aquí no hay nada, todo ya ha sido pensado y revelado por el Espíritu Santo. La fe que fue entregada, dice, de un principio por los apóstoles y ha sido pasada a todos los hijos de Dios por medio del Espíritu Santo, ha sido preservada. Pero en nuestros tiempos, eso es lo que es una herejía, vemos que se enseñan muchas cosas que son falsas. Muchas cosas que los hermanos no entienden. Los hermanos piensan que Jesucristo es el Hijo de Dios porque nació de la Virgen María. El Hijo de Dios ha sido hijo perpetuamente, desde la eternidad. Dios es Padre eterno. Antes de que el mundo existiera, Dios era Padre y tenía un Hijo y había un Espíritu Santo. Eso lo vamos a ahondar más porque voy nuevamente a entrar un poquito. No voy a hacer todo un detalle nuevamente, tal vez a no ser que los hermanos a petición popular lo pidan, pero hacer otro estudio exhaustivo de la Trinidad como hicieron, porque de hecho ustedes pueden, eso está en la internet, vayan al estudio y repasen un poco eso. Eso está puesto con diapositivas, etc. Pero como les digo, hay muchas cosas y viene de un espíritu piadoso. No es que las personas tienen una intención de enseñar una falsa doctrina. Lo que pasa muchas veces es que todo el mundo siente un espíritu de querer enseñar o corregir o etcétera, y ahí es donde viene el error. Todas las herejías en la historia de la iglesia han sido el resultado de una persona piadosa queriendo ser más piadoso que Dios. Resultado de buenas intenciones. La herejía ariana, que enseñaba que Jesucristo, que el Hijo no era eterno, sino que el Hijo había sido la primera creación de Dios. ¿Se acuerdan de eso? Que fue lo que llevó al famoso concilio de Nicea. Ocurrió porque un día estaba predicando Alejandro de Alejandría. Creativo el nombre, ¿no? Y Alejandro de Alejandría estaba predicando en la Pascua. Y él predicó que Dios había derramado su sangre para pagar por nuestros pecados. Y había un diácono, siempre los diáconos arman el bochinche, había un diácono escuchando. Y le dice, no, Dios no, fue Jesús. Y le dice el obispo, ¿y quién es Jesús? Y dice, no, Jesús no es Dios. Jesús es la primera creación de Dios, pero no es Dios. Y ahí se armó, no se pudo resolver el conflicto dentro de la iglesia y se empezó a propagar esa idea porque todas las herejías se propagan. ¿Ve? Todas las malas interpretaciones de la Biblia se propagan, entonces crean su propia secta.
Y bueno, terminó la cuestión con el concilio. Pero ¿cuáles fueron? No, es que Dios no puede ser hombre. ¿Cómo la majestad divina puede reducirse a ser hombre? Una idea piadosa, queriendo proteger a Dios. Bueno, sí, pero así viene, de buenas, todos muy bien intencionados. Y crean una cosa que se sale de lo que está enseñado en la Escritura. Pregunta sobre esto. ¿Qué cosa? Ujú. Ujú. Y cuando uno le enseña, a mí como pastor me pasa, cuando uno enseña una cosa que es ortodoxia, que es lo que ha creído la iglesia siempre, lo miran a uno ¿y este por qué está hablando? Eso no es así. A mí me enseñaron de otra manera. Y a mí, francamente, no me interesa cómo te enseñaron, qué es lo que dice la Biblia, que es al final de cuentas lo que tenemos que mirar, qué es lo que siempre ha sido enseñado por los cristianos. Porque todo el mundo sale a enseñar novedades de hablo. Por ejemplo, los pentecostales unitarios. ¿Has escuchado de los pentecostales unitarios? Ellos son antitrinitarios, niegan la doctrina de la Trinidad. Y ellos son los neoarianos. Ellos son los neoarianos, ¿no? De hecho, no son arianos, son modalistas, porque ellos enseñan que el Padre, el Hijo es el Padre, que Jesucristo es una manifestación del Padre, ¿no? Y toman ese versículo donde dice, cuando Felipe le pregunta, dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor Jesucristo le dice, tanto tiempo he estado entre vosotros y aún no me conocéis, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Agustín explica eso de una manera maravillosa en su libro De Trinitatis. Y él explica lo siguiente, dice, mira, ¿cuál es la diferencia entre el Padre y el Hijo? Bueno, paternidad y filiación. El Padre es diferente al Hijo en cuanto a que es Padre y no Hijo. Y el Hijo es diferente al Padre en cuanto a que es Hijo y no Padre. Entonces, ¿en qué sentido dice el Señor Jesucristo que el Padre y Él son uno? No pueden ser uno en persona, porque por eso uno es Padre y el otro es Hijo. Si fueran uno en persona, entonces la distinción de padre e hijo sería absurda. Yo no soy mi hijo, ni soy mi padre. ¿Ve? Hay una distinción entre paternidad y filiación o hijo. Entonces, ¿qué es lo que quiso decir el Señor? Que son uno. Uno en esencia, uno en ser, uno en coeternidad, en existencia. Eso es lo que significa. El Padre y el Hijo son exactamente de la misma sustancia, aunque la distinción viene en cuanto a persona. Y eso es lo que entendemos. Para nosotros nos cuesta mucho trabajo entender, porque para nosotros cada ser humano es su propia persona. No podemos concebir que haya más de una persona en un ser humano. Pero esas son las limitaciones de la humanidad, de la carne, de la materia. En Dios no existen tales limitaciones. Entonces, si se lo presento de esta manera rudimentaria, Dios es un intelecto. Estamos todos de acuerdo con eso. Dios tiene una mente. Dios piensa. ¿Sí o no? Okay. Antes de que Dios creara el mundo, antes de que existiera nada, ¿qué pensaba Dios? ¿Qué idea había en la mente de Dios por la eternidad? Dios. Así mismo. Dios es un intelecto. Todo intelecto tiene ¿qué cosa? Una idea, un pensamiento, una palabra. ¿Y qué palabra o idea tenía Dios en su mente desde la eternidad? Así mismo. ¿Ve? Yo soy el que soy, claro. Es decir, Dios tiene un concepto o una idea. De hecho, la palabra concepto en nuestro idioma español, castellano, viene del latín conceptus, que significa qué cosa. Bueno, de hecho, en español significa lo mismo, concebido. Nosotros concebimos las ideas de la misma manera que concebimos, las mujeres conciben niños. Es exactamente el mismo proceso. Uno es un proceso material, físico, el otro es un proceso intelectual. ¿Ve? Pero en ambos casos, nuestras ideas son nuestros hijos intelectuales, por decir así. Desde la eternidad, Dios ha existido como un intelecto. Ese intelecto no estaba vacío. Dios no es una fuerza, es un intelecto. ¿Y qué es lo que inteligía ese intelecto? A sí mismo. Entonces, de esto derivamos varias nociones. Primera, que el intelecto de Dios es igual a Dios. ¿Por qué?
Porque si fuera menor que Dios, entonces no fuera una idea de sí mismo, porque fuera Dios inferior a sí mismo. No puede ser mayor que Dios tampoco, porque entonces no sería igual a Dios, sino que eso sería mayor que Dios. Quiere decir que tiene que ser igual a Dios. También tiene que ser, ¿qué cosa? Coeterna con Dios. Porque si no fuera eterna, significa que en un momento Dios no tuvo una idea de sí mismo. Esa idea, ese concepto es el Hijo, es el Logos, es el Verbo que estuvo siempre con el Padre. Dice, deseo volver para compartir aquella gloria que tuvimos desde el principio. Por eso el Hijo se refiere como la imagen de Dios. Él es la idea que Dios tiene de sí mismo. Por tanto, te ungió el Dios tuyo. Ahora, Dios tiene una cierta inclinación, un cierto, y estoy usando la palabra aquí entre comillas y paréntesis porque no hay afectos en Dios, pero Dios tiene un afecto o una respuesta. El Padre tiene una respuesta hacia esa idea que Él tiene de Él mismo, hacia su concepto personal, por decirle así. Y esa idea o amor, ¿no? En el sentido bíblico, que Él tiene por su propia idea, tiene que ser nuevamente. No puede ser menor, porque Dios no se ama más de sí mismo, ni se ama menos de lo que es. Quiere decir que tiene que ser igual a Él en sustancia. Y segundo, tiene que ser también coeterno con el Padre, porque no hubo un momento en el que el Padre no amó la idea o el concepto de sí mismo. Ese es el Espíritu Santo. Por eso dice que Dios es amor en esencia, porque Dios ama el bien supremo y no hay bien más grande que Dios. Por tanto, Dios se ama a sí mismo y ese amor a sí mismo es el Espíritu Santo. Sí, hermano. Claro. Ese es el Hijo. La idea de Dios, la imagen de Dios, por eso dice que Él es la imagen de Dios. Y también se usa otra palabra, que es el logos en griego, o el verbo. ¿Qué es logos? El conocimiento, es la idea que Dios tiene de sí mismo. Y dice que el logos, en arge, en hologos, que ahí hologos estin prostontheon. Dice, en el principio era el verbo, el logos, el conocimiento de Dios. Y el conocimiento estaba ¿con qué? Con Dios. Y el conocimiento es Dios, porque el conocimiento de Dios no puede ser menos que Dios, pues no fuera entonces el conocimiento de Dios. ¿Ve? Ese es el Hijo. Y entonces el amor que tiene el Padre hacia el Hijo, ese vínculo es en el Espíritu Santo. Esa es la Trinidad. Esa es la Trinidad. Y dicho, discúlpeme hermana, le voy a... Y como nosotros somos imagen de Dios, en nuestra mente ocurre exactamente lo mismo. Usted tiene una idea de sí mismo, un concepto personal. Es la idea que usted tiene de sí. Y de hecho, usted conversa con usted mismo todo el tiempo. Usted toma decisiones, habla, voy a hacer esto. Esperemos que no lo hagan en altavoz, porque en ese caso tiene que hacer una cita conmigo, y eso son otros 20 pesos. Pero usted conversa con usted mismo, ¿sí o no? Con la idea de usted mismo. Y usted también, ¿qué cosa? Se ama a sí mismo. Todos tenemos un afecto, un amor natural hacia nosotros mismos. Todos tenemos un concepto de nosotros mismos y tenemos también una relación con nosotros mismos. El hombre, por eso dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, porque en la mente, en el alma del hombre, el hombre es una trinidad. Sí, hermano. Ajá. Bueno, él sí se identificó. La palabra de Dios es Él, ¿no? Y uno ve en el Antiguo Testamento que vemos, por ejemplo, Betel, es casa de Dios. Entonces Dios se identifica con el término genérico Él, ¿no? Y lo curioso es que el término Elohim es plural. Ah, y aparece, de hecho, cuando dice Shama Israel, Adonai, o Yahweh, si vamos a hablar el hebreo original. Shama Israel, escucho Israel, Yahweh, Jehová, Elohenu, nuestro Dios, Yahweh Echad. Entonces,
Dios se refería muchas veces con el término genérico Dios. Pero lo que le está diciendo a Moisés cuando le dice, yo soy el que soy, yo soy Yahweh, ¿no? Él le está recordando algo que los hebreos habían olvidado. Hay una teoría interesante que yo comparto, yo creo. Moisés cuando sale de Egipto, los judíos llevaban 400 años en Egipto. Moisés no tenía ni la menor idea de quién era el Dios de los judíos, ¿no? Esa es la primera vez que él tiene, de hecho, Dios le tiene que decir quién es él. Moisés no sabe. Pero cuando Moisés sale de Egipto, ¿a dónde va? ¿Dónde termina? No, en Madián. Y conoce a un señor que se llamaba ¿cómo? Jetro, ¿no? ¿Y quién era este señor? ¿De quién? Un sacerdote de Madián. De Madián es el pueblo, pero ¿quién era Madián? Búsqueme ahí, hermano Lirio, en la Biblia, ¿quién era Madián? ¿De quién descendía Madián? Era descendiente de Abraham. De los hijos. Aquí tenemos, a mí me encanta tener a Lirio porque él es mi chat GPT. Yo cuando me veo trabado, los madianitas. ¿Y qué cree que aprendieron usted? ¿Qué cree que, porque todos leemos esos textos e inmediatamente asumimos que Jetro y los madianitas eran paganos. Asumimos inmediatamente que eran paganos. Cuando usted lee, Jetro, pero no. Lo que pasó probablemente era que viene Moisés, después de estar inmerso en la cultura pagana de los egipcios. No hay accidente, Dios no hace las cosas por accidente, Dios los manda. ¿Y cuánto tiempo estuvo Moisés en Madián? No es que vio a Sefora y se casó, y a los dos, más o menos una semana y media, se encontró la zarza ardiendo y viró para Egipto. ¿Cuánto tiempo estuvo Moisés en Madián? 40 años, no 40 años. 40 años en el que él aprendió quién era Yahweh. 40 años en que Jetro le había dicho, no, nosotros somos descendientes hasta Abraham, y tú también eres descendiente. Él habrá aprendido su linaje. El Madián fue una escuela. Entonces, por eso, ¿dónde encuentra Moisés a Dios? En Madián. ¿Le parece a usted que eso es coincidencia? Los madianitas adoraban a Jehová. Jetro era un sacerdote de Dios. Esto es antes de la ley, por supuesto. Pero Jetro era un sacerdote de Jehová. Jetro conocía a Jehová. Y él tiene entonces un encuentro con el Dios de su suegro. Esto no lo dice la Escritura, es una teoría, pero a mí me parece que es una teoría que tiene bastante sentido. ¿Quién tenía una la mano levantada? Sí. Bueno, sigue ahí y después tú. Dale. Un poco nada más, estamos bien entonces. Mm, mm, sí. No había Jesús. No es que no se llamaba, ni se llamaba, ni existía. ¿Eh? No Jesús, el Logos, el Hijo. Sí, pero hay una encarnación. Ajá. Ok. Pues, eso ya es una pregunta, lo que se llama, eso es una pregunta cristológica, ¿ok? Ya estamos hablando de la Trinidad, pero estamos hablando más bien de lo que es el misterio de la encarnación. Vamos desde el principio. Y para ir al principio, vamos al principio. Vamos a Juan. Bueno, en el principio Génesis, pero yo les comenté la semana pasada que un Targum, ¿saben qué es un Targum? Hay un Targum que se llama el Targum Jerusalén, el Targum de Jerusalén, o el comentario de Jerusalén. Esto es un texto que se descubrió en la Biblioteca del Vaticano en el año 1957. Y un Targum es un comentario. Y esto es un comentario, el comentario hebreo más extenso que nosotros tengamos hasta nuestros tiempos. Escrito por los judíos, no escrito por cristianos. Y en ese Targum, en ese comentario, que es una expansión, la forma en que funcionan los Targum son, dentro del texto se hacen como
paréntesis para expandir el texto, para explicarlo. No, por ejemplo, yo estoy ahora en Juan, si le tengo que hacer un targum diría, en el principio, esto es, en Dios, antes de que fueran todas las cosas, era el verbo es el logos, la inteligencia. Es decir, de esa manera, estoy expandiendo el texto con una explicación. Okay. En este targum, que data del siglo I, okay, de la era cristiana, cuando comenzó la iglesia, dice, y no es un targum cristiano, es de los hebreos, dice, lo que pasa es que los judíos trataron de eliminar eso, pero dice, en el principio, el Hijo de Dios creó los cielos y la tierra. Y usted se queda como que, ¿los judíos que escribieron eso? Sí. En el principio, el Hijo de Dios, la semana que viene se lo traigo, yo tengo el texto está en inglés, pero bueno, o si quieren les mando una foto en el WhatsApp. ¿No? Los que tienen el don de lengua acá, disculpen, no quería yo. Pues en el principio, el Hijo de Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos? Es un comentario, pero lo que nos dice, no, sí, no es doctrina, pero lo que nos dice eso es lo siguiente, que Juan leyó ese targum. Y entonces cuando venimos a Juan, vemos casi textual lo que dice ese targum. ¿No te parece curioso? Y dice, en el principio era el logos, la inteligencia de Dios, la imagen de Dios, la idea que Dios tiene de sí mismo. Y ese logos, esa idea, ese verbo, porque todas las ideas son una palabra. ¿Qué es una palabra? Si yo digo gato, ¿qué es un gato? Es una idea que yo tengo de un animal. Yo no tengo un gato metido en mi mente. Nosotros no extraemos la materia, lo que tenemos es una idea, ¿ok? Un concepto, una imagen, ¿ok? Para que vayan entendiendo cómo funciona la cosa. En el principio era la imagen de Dios, la idea de Dios, y la idea de Dios era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Por qué? Porque ya se lo expliqué. Porque Dios no puede tener una idea de sí mismo menor de lo que Él mismo es. Pues ya no sería una idea de sí mismo. Entonces, la idea de Dios tiene que ser igual a Dios. ¿Estamos claros en eso? Eso es lógica elemental. Este era el principio con Dios. Es decir, esto ha sido desde la eternidad. La palabra principio, dicho sea de paso nuevamente en este texto, no puede ser interpretada como principio temporal o cronológico. Lo leemos así y infortunadamente en el español es la forma en que aparece. Pero la palabra en griego es argé. ¿Ok? Y la palabra argé, de hecho nosotros lo usamos en nuestro idioma. Cuando yo le digo a usted la palabra arquitectura, ese prefijo arqui, es esa palabra que se usa, que no significa, arquitectura no significa principio de nada, significa principio en términos de axiomas o principios filosóficos o base. Cuando yo le digo los principios de nuestra filosofía, no es que la filosofía comenzó en un momento, sino que nos está hablando de las bases de algo. Cuando hablamos de la arqueología, cuando hablamos del arzobispo, el arzobispo, ¿no? ¿Qué otra palabra podemos ver con arge, con ese prefijo? Pero bueno, ustedes entienden el punto. Entonces, esa es la palabra. En el principio, pero no en el principio de tiempo, sino en el principio como base de todas las cosas es Dios. Y Dios es esto, es una idea, un intelecto, una mente. Dios es una mente y esta mente tiene, obviamente, ¿qué cosa? Una idea, piensa. Y su pensamiento es eterno y Él es idéntico a su pensamiento. ¿Entiende? Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo de Dios. Y dice, y sin Él, ¿sin quién? Sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y yo estoy contestando su pregunta, hermano. Esto es para contestar su pregunta y la suya. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Vino para preparar el camino. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, el logos de Dios, la imagen de Dios, que alumbra a todo hombre, o algunos hombres, como dirían los calvinistas. Nadie entendió el chiste. Algunos lo entendieron. Que alumbra a todo hombre, venía a este mundo.
La segunda persona, la idea que Dios tenía de sí mismo venía al mundo. Aquella luz verdadera que el hombre tuvo venía a ese mundo. En el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, a los judíos. Y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué les da él potestad de ser hechos hijos de Dios? Porque él es hijo de Dios. Y eso es una potestad que él tiene y puede dar. ¿Ve? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y eso es lo que ocurre. El Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo que ha existido siempre con Dios, ¿ok? Ese Hijo que ha existido siempre, aún no existe, él no había hecho ni no dijo todavía sea la luz, ¿ok? Todavía no ha hecho nada. Y ya él estaba con Dios. Él no es que estaba con Dios, estaba con Dios porque era Dios. ¿Ve? Entonces, esa segunda persona toma una naturaleza creada. El creador, porque Dios el Padre crea todas las cosas por medio del Hijo. ¿Ve? Entonces, el Hijo toma del vientre de una mujer de una manera milagrosa, toma y se hace un cuerpo, un hombre, y se hace humano. Esto tiene unas ramificaciones increíbles, sobre todo para lo que estamos estudiando ahora de la cuestión de la Santa Cena. Si cuando él dice, este es mi cuerpo, si de verdad es su cuerpo o es de mentirita. ¿Ve? Entonces, cuando él dice, toma de una mujer su, entonces él asume la divinidad, lo infinito asume lo finito. Pero de tal manera que lo finito, porque es imposible que lo finito ponga límite a lo infinito. Entonces, la limitación humana no puede limitar al gran logos de Dios, porque Él es Dios. Pero ahora tenemos algo nuevo que nunca había existido, y es el Dios hombre. No, 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 no. No, no, hermana, espérese. No, no, él sí tenía el hijo. No. Usted está pensando terrenal. No, no, no. Él no vino a ser hijo. Vaya a Isaías capítulo 9. Te voy a mostrar algo. ¿Qué dice en 9:6? ¿Alguien lo lee? Lea la primera parte nuevamente. ¿Qué dice? Un niño nos es nacido. No nos dice hijo nos es nacido. Dice hijo nos es dado. El Hijo de Dios nos es dado a nosotros. Él ya era hijo. Él nace como un niño, pero no vino a ser hijo cuando nació. Él ya era hijo de Dios. El Hijo de Dios nace de una mujer. El Hijo de Dios se hace hombre. Él no se hace hijo cuando nace. Él no viene a ser el Hijo de Dios cuando nace de María. Él ya era hijo. Él ha sido hijo eternamente. Porque el Padre ha sido Padre eternamente. En Dios. No, 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 es que no podemos preguntarnos dónde estaba, porque no hay un lugar. No hay nada. Si Dios, okay. La pregunta es dónde, arriba, abajo, de derecha, izquierda, oeste, oeste. Esas cuestiones son cuestiones espaciales. ¿Okay? Dios no habita en espacio, porque si Dios viviera en un espacio, ese espacio sería Dios. ¿Por qué? Porque sería mayor que Dios. Porque ese espacio contiene a Dios, quiere decir que el espacio sería mayor que Dios. Nada contiene a Dios, no hay nada fuera de Dios. En el principio, Dios. No hay universo, no es que Dios está en un lugar, Dios no está en ningún lugar. Todos los lugares están en Dios.
El Hijo está en el Padre, en la mente del Padre, eternamente. Y el Espíritu Santo está también en la mente del Padre. Y el Padre es la mente, el Hijo es la idea de la mente y el Espíritu Santo es el amor a la idea de la mente. En la mente. Cuando se hace hombre, él ya es hijo de Dios. Él ya fue concebido eternamente por Dios. Claro. Es que Dios Dios es lo que los teólogos medievales llamaban un actus purus. Es un puro acto. Dios es un intelecto puro. La parte del hombre que es la imagen de Dios no es esta carne nuestra. Es el intelecto. Las facultades más elevadas del hombre, el intelecto del hombre es lo que es la imagen de Dios. Es la parte más sublime del hombre, la parte más inmaterial, la más espiritual. Por eso se llama el espíritu del hombre. ¿Ve? Pero ese Hijo de Dios, el Logos, existió siempre. Él creó todas las cosas que existen. Y de esa creación, Él asume y toma carne y toma un cuerpo. Ahora, el Hijo de Dios tiene, hoy día, dos naturalezas. Una divina, que siempre ha tenido, y una asumida, que es la naturaleza humana o de la creación. Distintas, pero inseparables. Y aquí viene el problema que vamos a hablar después del domingo con la cuestión de la Santa Cena, cuando Él dice, este es mi cuerpo. ¿Es su cuerpo o no lo es? Uno de los gravísimos errores que yo escucho de evangélicos, que le digo que quiero rasgar mis vestidos cada vez que lo oigo, que dicen, cuando Cristo murió en la cruz, dice, no fue Dios el que murió, fue la humanidad de Cristo. ¿Cuántos han escuchado decir cosas semejantes? ¿Cuántos han escuchado eso? Eso es la herejía nestoriana. No se puede separar. No es que aquí está el Cristo hombre. Bueno, esto lo dijo Jesús, pero lo dijo como hombre. Y esto lo dijo. No, todo lo que Cristo hace, lo hace en una persona. No hay dos personas en Cristo. Hay una persona con dos naturalezas. Porque lo divino asumió lo físico. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. De decir, bueno, el Señor Jesucristo, porque hay personas que dicen, no, esto no puede ocurrir porque Dios no puede... está separando. Dice, esa es la herejía de Arius. Dios no puede morir. Y yo, sí, de hecho murió en una cruz hace 2000 años. ¿Ves? ¿Cuál es su pregunta? Sí, la pregunta mía ¿es correcto decir el Hijo de María es el Hijo de Dios? Sí. El problema es, si yo, ¿cuántos rasgarían sus vestidos si yo le digo María la Madre de Dios? Vaya y dígaselo a cualquier evangélico, a ver si no le entra trompadas. Le dice blasfemia. Ningún evangélico le va a decir a María la Madre de Dios. Ellos dicen que es la Madre de Jesús. Eso es una herejía. Porque está separando las naturalezas. Eso no se puede hacer. Dios unió así la naturaleza humana, de tal manera que no podemos dividirla. No puede haber nunca una división. Es inseparable. Distintas, pero inseparables. Entonces decir que María es la madre de Jesús, pero no la madre de Dios, como si la naturaleza de Jesús estuviera por acá y la divinidad por otro lado. No, eso no es una encarnación, eso es una posesión. Entonces, no, pero la Virgen María es la madre de Cristo, pero no la madre de Dios. ¿Y quién es Cristo? Dios. ¿Quién murió en la cruz? Dios. ¿Quién es María? La madre de Dios. Y dice, pero es que Dios no puede tener madre y Dios no puede ser hombre tampoco, ni Dios puede morir tampoco. Entonces, si vamos a hablar de las cosas que no pueden ser, que son inconcebibles y que no podemos comprender, nada de eso podemos comprender. Usted puede comprender que Dios se hace hombre, que el creador del universo esté caminando como un carpintero y poniendo clavos en una madera. Entonces, ¿qué? Después de la encarnación, tenemos que repensar nuestras categorías. Ahora, decir que María es la madre de Jesús, decir que María es la madre que lo fue de Jesús, pero decir que María es la madre de Dios, no eleva a María. Es la humillación, la kenosis, el vaciamiento de Dios. Lo que muestra es la humillación de Dios, no la exaltación de María como pasa con la iglesia de Roma, que quieren hacer casi una diosa de María. No, al contrario. Pero ¿qué pasa, hermana? ¿Sabe que los cristianos definen su teología basado en lo que creen los católicos? Hay un problema grave con eso. ¿Qué creen los católicos? Entonces yo no creo en eso. Y si el católico cree una cosa que es bíblica, porque los católicos hay cosas que creen que son bíblicas.
Los católicos creen en la inspiración de la Biblia. Ahora, yo no voy a creer en eso porque ellos creen en eso. Los católicos creen en la encarnación, creen en la Trinidad, creen en la resurrección de los muertos, creen en el cielo. Entonces, la teología nuestra no puede estar basada como una reacción o negación a lo que crea otro grupo de personas. Nosotros, la fe tiene que estar basada en lo que está revelado en la palabra de Dios. Y si los católicos creen eso, pues, maravilloso, sigan creyéndolo. El punto de referencia no es la Iglesia Católica ni es Roma. El punto de referencia es la palabra de Dios. Ahí estamos anclados y ahí nos quedamos nosotros. ¿Me entiende la diferencia? Sí, hermano. ¿Cómo es posible que venga la madre de mi Señor? Sí, no, el pasaje de San Juan 1:14 que dice, y aquí el verbo fue hecho carne, Ya ve, contra nosotros. y al frente de nosotros vivimos Su gloria, como la del unigénito. porque eso es lo que a veces nosotros se nos va, que queremos respaldar, porque yo la verdad es que yo mucho tiempo yo sostenía que Dios no murió, murió nada más, la humanidad, pero no la divinidad, y ahí entonces yo ya... Es decir, no es que la divinidad murió, no es que la divinidad dejó de existir, pero que Dios al asumir la humanidad, entonces Él puede morir en su humanidad. ¿Entiendes? Pero no podemos, hay una distinción entre la humanidad y la divinidad, pero no hay separación. Y también está en el pasaje cuando dice, a mí nadie me quita la vida, Yo de mí yo de mismo mí la doy. mismo la doy, porque tengo la capacidad de volverla Y yo quiero que... Y dice, y ahora concebirás, en Lucas, sí, y dice, tu vientre dará un hijo que llamará su nombre. ¿Dónde? No, no es Lucas, es Mateo, donde dice Emanuel. Ajá. Pero quiero ver. Ajá. Sí, sí, pero estoy viendo dónde es que está, dónde es que donde María se encuentra con Elizabeth. Es en Lucas, pero no. Ah, sí, escuche esto. En Lucas capítulo 1, verso 39. Y en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Entonces, ¿cómo decimos que no es madre de Dios? ¿Ve? Pero bueno, esos son prejuicios y sesgos que tenemos nosotros que debemos en realidad no hacernos mucha cosa con eso. Ok, contesté la pregunta suya, hermana. Okay. Entonces, el Hijo ha existido siempre. Siempre. Y el Hijo tomó carne. El Hijo de Dios se hizo hijo de una mujer. ¿Ve? Como nosotros, para salvarnos. Y eso tiene grandes ramificaciones y repercusiones porque a partir de eso, de que Dios asume la naturaleza nuestra, Atanasio, que fue uno de los grandes padres y defensores de la Trinidad que estuvo en el concilio de Nicea, él escribió un tratado muy interesante que se llama de encarnaciones, sobre la encarnación. Y él dice que Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran ser Dios. No dioses, ser Dios. Y lo que quiso decir con eso es lo que se nos dice creo que está en Pedro, donde dice que somos participantes de la naturaleza divina. Porque Dios, al tomar y asumir nuestra naturaleza, ahora nosotros somos metidos en Cristo, por tanto participamos de la naturaleza de Dios. Y por tanto, eso es tan grande salvación, no podemos ser separados porque Dios nos asumió a sí mismo, a su naturaleza. Sí, hermano. Claro, claro. Es decir, hay algunos también, he escuchado a algunos decir que cuando el Señor Jesús descendió para encarnarse a la Virgen María, dejó de estar con el Padre. El Hijo no es una parte del Padre. ¿Okay? ¿Cómo le explico esto? Nosotros todos tenemos una conciencia, no una conciencia en el sentido moral, sino una conciencia como el aparato cognoscitivo.
Todos tenemos una conciencia. Pero la conciencia es conciencia de algo. No hay una conciencia sin un objeto de la conciencia, ¿no? Hay una distinción entre conciencia y lo conocido, pero hay una inseparabilidad. Yo no puedo separar la idea, y de hecho esto lo puede observar usted en sí mismo. ¿Dónde están ubicadas sus ideas? Si usted me va a señalar aquí a la cabeza. ¿En qué parte? Si yo le abro el cráneo y digo, a ver, ¿dónde están las ideas aquí? ¿Dónde están las ideas de perro? A ver, hacer un... No funciona así. Las ideas son inmateriales. No tienen fisicalidad. Y la conciencia, ¿dónde está la conciencia? La conciencia no es un algo físico que podamos pesar o cortar o cercenar o medir. Entonces, cuando pensamos en ese sentido, decimos que Dios ha existido siempre y la Trinidad es inseparable. Cuando Dios condesciende a tomar la humanidad, no es que Dios se separó, el Hijo se separó del Padre y vino entonces caminando hasta la tierra. No, eso es pensar de una manera infantil. Dios no sale de sí mismo, nosotros estamos en Dios, en su mente. Si Dios dejara de pensar, de sostener el universo por su pensamiento, dejara de existir. Entonces no es que el Hijo bajó de un allá arriba. Se usa ese lenguaje porque nosotros somos criaturas. Entonces, ¿cómo se traduce algo infinito a lo finito? Entonces dicen, bueno, es que Dios descendió, Dios bajó a nosotros. Pero Dios en realidad no bajó. Dios está en todas partes, Dios siempre estuvo ahí. Pero eso simplemente refleja la realidad de la humillación de Dios, la condescendencia divina hacia nosotros, de una manera que podamos entenderla. ¿Ve? Ok, estamos sobre la hora. ¿Alguna pregunta antes de irnos? Porque yo sé que tienen sueño y están cansados. Y yo también. ¿Para qué le digo otra cosa si no? ¿No? Entonces oramos. Recuerden, el domingo, hermanos, vengan por favor temprano. Vamos a estar continuar hablando de la Santa Cena. Es una continuación, de hecho, de lo que hemos estado hablando aquí sobre muchas cosas. Voy a enseñarles verdades bíblicas que muchos de ustedes tal vez nunca han escuchado en una iglesia evangélica, pero es importante. Y también vamos a practicar, porque vamos a tomar la Santa Cena de una manera diferente. Ya no vamos a usar más las copitas que usábamos, sino que vamos a usar la copa comunal. Se va. ¿Lo habéis escuchado? ¿Por qué? Porque es lo que dice el Señor que hagamos. No sé si eso es razón suficiente para ti, pero para mí sí, ¿no? Entonces eso es una de las cosas que le comentaba yo a los hermanos el domingo. Como pastor, una de las cosas que yo he querido siempre, que ha sido una de mis metas para la iglesia, ha sido volver a las sendas antiguas. Deshacernos de todas las innovaciones que se han hecho en los últimos 100 años, 100 y pico de años, que es cuando se empezaron a usar las copitas. Los bautistas siempre usaron una copa común. Todos los cristianos a través de la cristiandad usaron eso. Yo sé que algunos tienen sus prejuicios, voy a contestar sus preguntas germofóbicas, etcétera. Yo sé que algunos están pensando sobre eso, pero les voy a contestar las preguntas y les diré también que de todas maneras se va a mantener, que si alguien quiere, por algún prejuicio personal o lo que sea, respetable, quiere continuar participando de las copitas, va a poder hacerlo. Pero yo no quiero dejar de administrar los sacramentos del Señor como Él los instituyó de la manera más cercana. ¿Por qué? Porque como les he repetido tantas veces, hay una ortodoxia que es la doctrina correcta y hacemos mucho énfasis los evangélicos en la ortodoxia, ¿qué dice la Biblia? Y la ortopraxia. Hay una ortopraxia, ¿qué es la ortopraxia? ¿Cómo hacer las cosas? No es solamente la doctrina correcta, es también cómo actuar correctamente. Entonces cuando el Señor, ya lo veremos el domingo, pero cuando dice, tomó a sí mismo, que dice, las copitas, y no dice, tomó la copa, y dio gracias, y la dio, y le dijo, tomad todos de él. Esta es la copa del pacto en mi sangre. Una copa de la cual todos participamos. No son 50 cenas del Señor individuales, desconectadas, separadas. Eso nunca ha ocurrido en la iglesia del Señor. Eso es una innovación. Y como es una innovación, yo quiero desecharlo. Yo quiero llevarlos a ustedes, que esa es mi responsabilidad como pastor. Al final, cuando el Señor me llame a cuenta, y le digo, Señor, si quisieran seguir o no, eso ya es asunto de ellos. Mis manos quedan libres. Es de presentarles a ustedes la forma pura del Evangelio. Lo demás no me interesa. Ok, vamos a orar entonces. Padre Celestial, te damos gracias en este día, Señor, por tus misericordias, por tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor. Sabemos que tu Espíritu nos va a ayudar a entender, Señor. Y queremos aprender para no ser engañados por el diablo ni caer víctimas a doctrinas perniciosas, Señor, que engañan a las personas.
Queremos adorarte, Señor, rectamente y rendirte el culto apropiado a tu dignidad. Guíanos ahora con bien a nuestras casas, guárdanos de todo mal, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.